comenzar en el coleccionismo? Colecciono vintage, colecciono Super Treasure Hunt, colecciono Hot Wheels de moda, todo lo que debo saber para comenzar mi colección. Bienvenidos a una aventura más de Custom México. Antes que nada, bandita, quiero agradecerles a todos por el apoyo al canal. Ya somos casi 50,000 suscriptores y esto es gracias a ustedes. En verdad, muchas gracias. Y recuerden que nos vemos este 8 y 9 de diciembre en el Palacio de los Rebotes. Si aún no se suscriben al canal, por favor suscríbanse, ya que estaremos regalando varias piezas custom allá en la convención. No se la pierdan, por allá nos vemos. ¿Cómo comenzar a coleccionar? ¿Qué debo saber para comprar piezas buenas o piezas que valgan la pena? ¿Debo de conseguir un Super Treasure Hunt? Aquí les voy a platicar muchos tips para comenzar su colección. Les voy a platicar, amigos, un poquito cómo comencé con mi colección. Yo cada sábado acompañaba a mi mujer al súper, algo que para muchos hombres es muy común, pero también es muy frustrante porque ustedes, las mujeres, se quedan viendo por horas la ropa, por horas la papaya, por horas muchas cosas, y nosotros ahí nada más con el carrito paraditos, nada más viendo a mi mujer cada sábado al súper. Fue entonces cuando un día, sin más ni más, me quedé parado en la zona de juguetes, me puse a ver los Hot Wheels y encontré un Camaro súper especial, un Camaro, me acuerdo que estaba increíble. Ese Camaro fue el inicio de una colección de más de 3,000 piezas. Así es que bueno, cada sábado mientras mi mujer hacía el súper, yo me escapaba a la zona de juguetes y compraba 1 o 2 piezas. Comencé con réplicas de autos reales y trataba de buscar los más detallados. La verdad es que fue un alivio para el estrés del súper. Mientras ella compraba sus cosas, yo me iba por los Hot Wheels y todos éramos felices. Así, señora, que ya sabe, si usted quiere ver a su esposo más feliz, más relajado y que usted pueda hacer sus compras, mándelo a la zona de carritos, déjelo comprar sus Hot Wheels. Obviamente que no abuse, que no se acabe la quincena, que compre 1 o 2 cochecitos solamente. Regresando a la historia, ese fue el inicio de mi colección, convirtiendo el coleccionismo en un estilo de vida. Con el paso del tiempo, la empresa donde yo trabajaba se mudó a Santa Fe. Para todos los que no viven en la Ciudad de México y no conocen la zona de Santa Fe, es una zona en la Ciudad de México donde se encuentran muchas empresas, pero tiene un gran problema: la movilidad. El transporte es fatal, es un infierno realmente transportarse en Santa Fe. Son horas y horas de tráfico. Luz, será mejor seguirlo. Eddie, dirige el tránsito. Tú tienes gracia. Entendido, jefe. Mira cómo le coquetea la de ese auto. Y es realmente estresante. Pero bueno, afortunadamente cerca de mi trabajo se encontraba un Walmart, donde a la hora de la comida, cuando tenía tiempo de comer, me escapaba con unos compañeros y comenzaba a buscar carritos. La primera ocasión que lo hice, muchos de mis compañeros no entendían qué onda, qué estaba pasando, por qué estaba buscando, por qué un hombre de 30 años andaba buscando carritos. Y aquí viene mi consejo número 2. No se preocupen de las críticas, estas no tienen importancia. Muchas personas seguro te comenzarán a decir que ya eres grande, que es para niños, que estás tirando el dinero. Y así fue, un compañero me comentó ese día por qué estaba comprando cochecitos. Ese día me acuerdo que compré 10 piezas y me comentó que es una fuga de dinero, que yo ni hijos tenía, que para qué los quería. La verdad, la primera vez sí me apené, incluso pensé en dejarlos, pero seguí buscando y ese día encontré mi primer Chevy. Como ustedes saben y si conocen el canal, el Chevy es una de mis piezas favoritas. Cuando la vi me salió una sonrisa de aquellas que solo un verdadero amante de los coches a escala sabe. Todos se me quedaron viendo como este loco que le pasa. Imagínense si hubiera encontrado un Super TH, yo creo que grito en ese momento. Me emocioné tanto que contagié de emoción a mis compañeros. 5 minutos después ya estábamos 4 personas de traje buscando coches a escala. Imagínense esa escena. Realmente para mí fue gratificante sacar ese niño interno y no solo eso, se lo contagié a mis demás compañeros. En ese momento fui muy feliz. Pero bueno, yo así comencé mi colección. ¿Cómo comenzar ustedes? ¿Qué es lo que deben de hacer para comenzar con su colección? Colecciona cosas que te gusten, no te dejes llevar por el internet ni por lo que digan los demás. Coleccionar es relajante y es gratificante si coleccionas lo que a ti te gustes. Si vas a buscar cosas que le gustan a los demás, no lo hagas. Guíate por tu yo interno. Te pongo un ejemplo. Johnny Depp colecciona muñecas Barbie. Empezó comprando Barbies para sus hijos, pero pronto acabó comprándolas para él.
Y compra sobre todo ediciones limitadas, auténticas rarezas para coleccionistas, inspiradas en celebridades como la Barbie con Elvis Presley, la Barbie Britney Spears o la Barbie Lindsay Lohan. Él comenta que lo relaja, que lo hace feliz y que lo hace ser otra persona muy distinta. Cuando él está viendo sus muñecas es una persona feliz. No colecciones autos de moda, no colecciones cosas que le gusten a los demás, colecciona cosas que a ti te agraden a la vista, que sean para ti. Consejo número 6, no colecciones piezas por su valor. Muchas de las veces me preguntan cuánto vale esta pieza es cara, en cuánto la puedo revender. Pues te tengo que decir algo, si tú coleccionas para vender no eres coleccionista, eres comerciante. Y no está mal, es una forma de vivir. Pues bueno, yo mismo lo he hecho, yo he vendido custom, he vendido piezas, entonces pues bueno, es una forma de vida, pero realmente quien lo hace para ganar dinero no es coleccionista. Y les tengo una muy mala noticia, los Hot Wheels aumentan muy poco de precio, el valor de reventa con los años, a diferencia de otras piezas, es mucho menor. Te pongo un ejemplo claro, un Hot Wheels en 1985 costaba $1, hoy se puede encontrar ese mismo Hot Wheels en $2. Claro que existen piezas que pueden costar miles de dólares, pero son muy pocas y en la actualidad muy difíciles de encontrar. Así que colecciona por gusto, no colecciones por ganarte una lana porque realmente te puedes llegar a decepcionar. Esto le pasó a Matt Hunter, le pasó a Rodrigo, él coleccionaba Hot Wheels y al final del día los tuvo que vender a su costo o más baratos. Consejo número 7, colecciona a tu alcance. En los autos de escala puedes coleccionar desde 5 pesos y cosas buenas, cosas que pueden valer mucho la pena. Solo tienes que ir a un tianguis y vas a ver que vas a encontrar muchas piezas buenas a muy buen precio. Consejo número 8, no te desanimes. Si ya comenzaste, no pierdas la fe. El camino del coleccionista no es fácil, pero créeme, es muy gratificante. A lo largo del camino del coleccionista te dirán infantil, inmaduro, irresponsable, sin infancia, despilfarrador y muchas cosas más. Tú eres un ser grotesco y repulsivo. Óyeme, quizá yo sea grotesco, pero ¿qué fue lo segundo? Pero no te preocupes, estoy casi seguro que los que te dicen eso son coleccionistas de closet, personas que no persiguieron sus sueños y que no se atrevieron a hacer nada más. Pero sigue adelante y no desistas, también en el camino te encontrarás con mataleros, acaparadores y mucha gente que te tirará mal pedo. Pero al final, cuando te encuentres en tu casa viendo tus piezas, verás que has pasado por mucho y ha valido la pena. Así que adelante, no te desanimes, tú puedes. Consejo número 9, comienza justo ahora. Hoy es el momento para comenzar tu colección. No solo es relajante, está comprobado que te ayuda a la concentración, al orden, estimula la parte de la memoria en tu cerebro, pero sobre todo es un hobby sano. Tú que eres esposa del coleccionista, ¿qué prefieres? ¿Que se vaya a una cantina o que se quede viendo sus carritos? Pues claro, los carritos. Familia, ¿qué es mejor para los niños? Que jueguen en casa, que jueguen con carritos o que estén todo el día viendo una tableta o el celular. Apoyen al marido, apoyen al hijo, apoyen a la hija, porque este es un hobby sano y créanme que es de los mejores del mundo. Grandes estrellas son coleccionistas, grandes filósofos son coleccionistas. Créanme, los coleccionistas son personas exitosas. Punto número 10. Sean felices, coleccionar es para ser felices, para capturar momentos, no para frustrarse. Vivan el momento, no se preocupen, y si no encuentran ese Super TH o ese Waxila de Thunder Fox, disfruten ese básico o ese retro que encontraron. Y si no encuentran alguno, por difícil que parezca, nunca desistan, realmente lo van a encontrar. Y si no, para eso está el custom. Pero bueno, esa es otra historia. Amigos, me despido no sin antes invitarlos a compartir este video, darle like y suscribirse. Si aún no lo hacen, activen la campanita de notificaciones. Y si este video llega a 800 likes, hacemos 10 consejos para comenzar en el custom. Recuerden que yo soy Toño Alba y este es Custom México. Bye.